Por el centro, Germán Pirillos. Arriba Flavio con Yuliño. Llega Roberto Palacios. Flavio ahora para Roberto Palacios. Ataca Cristal Palacios. ¡Gol! Profesor Juan Carlos Oblitas, director del Sporting Cristal en los grandes momentos de la década de los 90. Profesor Juan Carlos Oblitas, este 29 de octubre se cumple 20 años de esa campaña del Sporting Cristal, un equipo que hizo prácticamente 3 goles por partido y se ganó merecidamente el apodo de la máquina celeste. Profesor, ¿qué recuerdos tiene esa campaña del 1994? Bueno, creo que fue posiblemente el equipo que me tocó, el mejor equipo que me tocó dirigir, en lo que se refiere a expresión futbolística. He tenido otros equipos también, con Cristal, con otros equipos que jugaban muy bien, pero la expresión futbolística de ese equipo se vio reflejada en el campo de juego desde que terminó el torneo de apertura de ese año. Primero se hizo un torneo de apertura que fue una especie de experimento experimental. Terminando ese torneo, que fuimos campeones, el equipo ya fue una maquinita. Por eso el apelativo de la máquina celeste, ¿no? El apelativo que hasta ahora se le llama al equipo del Sporting Cristal. Pero no fue un producto de la casualidad. Fuimos contratando bien, compaginando bien a los jugadores que estuvieron ahí. Tuvimos una idea de juego que la supieron plasmar en el campo y eso duró muchos años. Después con Sergio Marcarián, algunos de esos jugadores, muchos de ellos, llegaron al subcampeonato de la Copa Libertadores. Profesor, Sí. Recuerdo que justamente hablando de ese campeonato de apertura, era un mini torneo que clasificaba a la Copa Conmebol, y en esa final jugamos con el campeón del otro grupo, que era el Ciclista Lima, y en esa final le ganamos 4-1. Sí, justamente es lo que... O sea, el equipo venía... el equipo jugaba bien, pero todavía con algunas fallas. No en lo que era la conformación, sino en el sistema que queríamos implementar, que queríamos implantar. Y ese torneo de clausura ese torneo de apertura, fue el torneo que nos dio la confianza hasta cierto punto para que el jugador crea realmente lo que venían haciendo. Y paradójicamente la cosa ya fue más fácil, porque después ya vino el torneo descentralizado, pero el equipo tenía un funcionamiento tal que avasallábamos donde íbamos. Y eso fue el 94, eso fue el 95. Y al final lo logramos hacer de ese equipo, creo yo, una expresión, insisto, que hasta ahora muchos recuerdan. Me acuerdo ahora exactamente, se hizo 113 goles en 38 partidos, o sea, prácticamente 3 goles por partido, ¿no? Porque claro, si uno multiplica 38 por 3 es 114, se hizo 113 goles, profesor. Increíble, ¿no? Ahora el tema es que en esa época eran 2 puntos por partido, no eran 3 puntos. Y lográbamos campeonar con mucho tiempo de anticipación. Imagínate si hubiera sido con 3 puntos de diferencia. Profesor, en esa época no jugábamos todavía en el hoy Alberto Gallardo, no, en el Estadio Nacional jugábamos. No, y en para 95 se juega. Claro, y paradójicamente el último partido en donde la gente fueron 40.000 celestes al estadio, y paradójicamente al Unión Minas no se le pudo golear, empatamos, ¿no? Empatamos 1-1, profesor. Sí, empatamos. Había un ambiente extraordinario, con el empate ya éramos campeones y había mucho nervio, realmente había muchos nervios. Debíamos haber ganado, simplemente no la metimos, esos partidos en que no la metimos. Pero yo tengo una experiencia gratísima sobre eso, el trayecto del Estadio Nacional al club donde íbamos a empezar los festejos. Era un mar de gente en la avenida Wilson, la avenida Tacna. Era impresionante, yo me quedé impresionado de eso. Y yo tengo una anécdota que muy pocas veces le he contado. Don Germán Podestá, un viejo dirigente, un gran dirigente de antaño del Sport Boys,
de la Federación Peruana de Fútbol. Me encontré con él porque cuando yo estaba en la federación, en la selección, y me dijo: usted es el culpable de que yo haya vuelto a los estadios. Y yo no entendía por qué. ¿Qué pasó, don Germán? Yo no iba al fútbol con un grupo de amigos, ya no íbamos más al fútbol. Y cuando lo vimos jugar al Cristal, decidimos ir a ver jugar al Cristal. Y el 95 para mí fue mucho más fácil, todavía me dijo, porque ya veníamos simplemente al San Martín, al Alberto Gallardo, ¿no? Y esos son elogios que uno guarda y que los guarda en su corazón, porque significa mucho para uno. Es parte de la historia del Sporting Cristal. Sí. Profesor Juan Carlos Oblitas, si le tuviera que decir unas resumidas palabras del plantel, por ejemplo, Julio César Valerio, que en paz descanse, ¿cómo lo definiría? Julio era el jefe de la defensa. O sea, él era el prototipo del arquero. A ver, yo creo que Julio se adelantó un poco al arquero actual. Era un tipo que era como un líbero también, sabía jugar con los pies, pero por sobre todo él conocía el fútbol del equipo, sabía perfectamente cómo jugábamos, y era uno de los estrategas que yo tenía dentro del campo. Julio César atrás, el viejo Pedro Garay en el medio, eran estrategas dentro del campo. Chorri por un lado, Flavio también. Ya había una columna vertebral. Había una columna vertebral que sabía perfectamente todo lo que se manejaba dentro del campo, y Julio César era quizá el más importante dentro de eso, porque conocía muy bien lo que habíamos trabajado, y él me solucionaba muchos problemas dentro del campo tranquilamente. Jorge el Camello Soto, por eso, concepto de... Bueno, Jorge fue un jugador atípico en ese momento, porque jugaba de lateral volante junto con Ñol por un lado y él por el otro, y terminaban siendo goleadores del equipo, sobre todo Jorge. En la época en que aparecían por uno u otro lado, rompían líneas, y con o sea, era el jugador que más se adaptó a ese rompimiento de línea, como sin pelota él rompía las líneas defensivas y aparecía libre, y con los servidores que había dentro del equipo, Jorge fue uno de los jugadores más importantes dentro de ese plantel. Ahí teníamos a 3 stoppers, ¿no? Un libre y 2 stoppers. Manuel Heral, que paz descanse también. Manuel Heral, a ver, había un dirigente que no lo quería en el equipo cuando yo regresé en el 93, a finales del 93 y a comienzos del 94. Quería otro jugador, y yo me opuse totalmente y dije que el técnico era yo, y se contrataba sí o sí a Manuel Heral. No es que se contrataba, sino que continuaba en el equipo, y que de ninguna manera lo iba a dejar, porque para la línea de 3 que hacíamos necesitaba jugadores de esas características, y entonces Manuel fue uno de los, también un sólido jugador, él el de la pierna fuerte, así que tranquilo por ese lado. El hondureño Juan Ramón Castro. Muy rápido. ¿Por qué lo contratamos? Porque como íbamos a jugar con esa línea de 3, dentro de esa línea de 3 yo necesitaba un líbero rápido, un líbero que vaya al cruce y que esté atento los 90 minutos, y sin ser un gran jugador técnicamente hablando, era un jugador rápido, veloz, intuitivo, y eso lo hizo ser el líbero del equipo en ese torneo. Orlando Prado, que iba al otro lado también de... Orlando era defensa. un volante que lo convertí en stopper. Y a ver, era la contraparte de Heral, mientras que Manuel era el hombre de la pierna fuerte, él era el técnico. Teníamos 2 stoppers, uno muy técnico, muy inteligente intuitivamente también, como Orlando Prado, y el otro que metía la pierna fuerte y que hacía respetar a ese sector de la defensa. Y en el medio teníamos uno veloz, entonces podíamos ir y apretar del medio para adelante. Nosotros casi siempre jugábamos y no nos pasaban del medio campo, pero cuando te pasaban, a veces nos agarraban desequilibrados, y necesitaba esos hombres que cumplieron una función muy buena también. Profesor Norberto Solano, Ñol. Muy inteligente, quizá el jugador técnicamente mejor dotado que yo he tenido. Es una cosa impresionante lo de él. También
perceptivo en el fútbol que jugábamos en esa época, perceptivo y receptivo, porque entendió muy rápido lo que queríamos, y después no es una casualidad que haya ido a Boca y que haya terminado jugando en Inglaterra. Pedro Garay, capitán y caudillo del equipo. Ese es el otro de mis estrategas. Al comienzo no se sentía muy bien ubicado acá, se tuvo que hacer al medio peruano, pero cuando se acostumbró al medio y entendió perfectamente lo que queríamos de él, quizá haya sido, junto con el viejo Garay, de los jugadores más importantes que yo tuve. Con el viejo Valerio, ¿no? El viejo Valerio, perdón. Seguidamente, Alex Magallanes, el Maga. Un jugador que a veces era muy criticado también, pero que para mí era insustituible dentro del equipo, porque al jugar también en ese medio campo tenía que tener jugadores como él de ida y vuelta, un 8 muy funcional, con poco gol pero con mucha ida y vuelta, trabajando muy bien en la recuperación del balón y trabajando bien para el resto de sus compañeros. Roberto el Chorrillano Palacios, que usted lo hizo debutar. Creo que no hay palabras para Chorri, ¿no? Lo único que te puedo decir es que debutó un partido contra Aelu, me parece, o Muni, no recuerdo. Muni en 1991. Muni, y no volvió a salir nunca más. Eso te pinta de cuerpo entero lo que fue Roberto Palacios. Un jugador excepcional, técnicamente bien dotado desde la barriga de su madre, que estaba en gestación. Flavio Maestri. El hombre que me solucionaba todos los problemas cuando las defensas eran muy cerradas, porque nosotros, muchos hablan de Flavio como si fuera solamente el pivoteador, pero Flavio era fue un jugador, mejor dicho, que apelábamos a ese recurso cuando no podíamos entrar, o en un primer momento cuando agarrábamos mal parada la defensa muy adelantada. El viejo Valerio, que sacaba también, apelaba al pivoteo de Flavio para que entre Chorri atrás y Yuliño por delante para el rebote, o al revés, y así hicimos muchos goles. Pero Flavio es un jugador técnicamente que era muy bien dotado y que terminó también de goleador, hacía pases de gol para sus compañeros. Es un jugador de lo mejor que tuvo el fútbol peruano en esa época. Y el Garoto Yuliño. Tengo otra anécdota de Yuliño. Yo llegué en el 93 para suplantar a Amaral, al finales del 93. Claro, noviembre más o menos. Sí, y para hacer el equipo ya del 94. Y Yuliño lo había traído a Amaral. Ya, y claro, yo veía siempre que me miraba muy asustado. Cada vez que yo le hablaba temblaba, nervioso. Y después hablé con uno de los jugadores líderes del equipo y le digo, ¿por qué Yuliño se porta así conmigo? ¿Por qué tiene miedo cada vez que yo hablo con él? Y me dice, piensa que como lo ha traído a Amaral lo vas a sacar. Entonces me senté con él después de una práctica, hablé con Yuliño y le dije que se quite eso de la cabeza y que no solamente no lo va a sacar, sino va a ser jugador titular en el equipo del próximo año, que se despreocupe, y de ahí en más ya vieron todo lo que fue Yuliño, llegó hasta la selección. Profesor, habían dos jugadores que siempre entraban ahí, era los cambios clásicos, el Coyote Rivera y Machi Pinillos. El Machi Pinillos, ¿qué concepto de un polifuncional jugador, profesor? Polifuncional y técnicamente muy bien dotado. También era otro jugador que cuando teníamos el partido muy cerrado, a veces lo hacía jugar defensivamente, pero cuando los partidos eran muy cerrados, a Machi lo hacía entrar para el tiro de media distancia, y así hizo muchos goles. Un jugador que, si hubiera querido él, cuidándose físicamente más, hubiera llegado a ser un jugador excepcional acá en el fútbol peruano también. El Coyote Rivera, 4 pulmones tenía el Coyote. El Coyote era el que me entraba para terminar goleando. Cuando el otro equipo ya estaba muerto, los últimos 30-35 minutos, cuando empezaba que suelten al Coyote, ya era el momento de hacerlo entrar. Y el Coyote me decidió goleadas, pero en muchos partidos. Jugador el más veloz que teníamos en el plantel, el típico hombre de ala derecha, de puntero derecho, y a pesar de no ser titular en ese equipo, llegó también a la selección. Juan Carlos Oblitas, ¿cómo veía el fútbol en esa época? ¿Como lo ve ahora o cambian los tiempos, lógicamente, profesor? No, yo siempre vi el fútbol de una manera muy clara, en el sentido de que
si juegas o intentas jugar bien, casi siempre vas a tener más posibilidades para ganar. Lógicamente eso depende mucho de los jugadores con que cuentes. Y de acuerdo a esos jugadores tienes que adaptarte a la manera como va a jugar tu equipo. Tú no puedes decir con anticipación, vas a jugar de esta manera, vas a tener una manera de actuar de una u otra forma, o como algunos llaman el estilo que se quiere implementar. Todo eso se hace de acuerdo a los jugadores con que cuentas. Profesor, si usted hubiera tenido ese plantel hace ya 20 años, en este 2014, ¿el campeonato hubiera sido también llevadero así de la manera tan contundente, o ahora el fútbol se juega también ya muy rápido? Yo creo que sí hubiera sido un equipo que gane el campeonato contundentemente, pero con un poco más de problemas, porque ahora hay muchos más equipos de altura, y hacer el fútbol que hacíamos en muchos sitios de altura era complicado, porque era un plantel que trabajaba, o un equipo que trabajaba en base a presión sobre el rival. Acá se han olvidado muchos de eso, que el atributo más grande que tenía ese equipo era la recuperación del balón. Nosotros recuperábamos la pelota muy rápido y muy lejos de nuestro arco, por eso convertíamos muchos goles. Eso, hacer seguido en altitud, es complicado, pero igual yo creo que hubiera sido un plantel. Muchas gracias, profesor. Gracias.